no pierdes lo que sabes hacer, pierdes el contexto que lo confirma. ¿Perdí la magia? La teoría de la identidad profesional sugiere que cuando las señales externas de competencia desaparecen, actitud, trabajo, reconocimiento, estabilidad, el cerebro entra en un proceso de reevaluación que puede sentirse como pérdida de capacidad, aunque las habilidades sigan intactas. Y eso es lo que pasa. No pierdes lo que sabes hacer, pierdes el contexto que lo confirma. Y no es arrogancia, no es ego, es un reconocimiento interno, porque uno sabe lo que puede hacer, pero el entorno no me está viendo igual. Y eso genera una desconexión muy particular, como si estuvieras un poco mal traducida. No es que no tengas valor, es que no lo están leyendo correctamente. Y eso desespera, porque no sabes si insistir o adaptarte y ninguna opción se siente bien. Hay preguntas que guardamos para nosotros mismos, porque en voz alta se escuchan raras. Aquí las hacemos en voz alta. Soy Vivian, esto es Cosecha Salvaje. Cada semana, una pregunta nueva. Hay una parte de la vida que no tiene nombre. No es exactamente fracaso, pero tampoco es progreso. No es estar perdido, pero tampoco es estar avanzando. Es ese lugar incómodo donde tú sabes con una claridad casi física que estás haciendo algo, que estás intentando, que estás moviéndote, pero desde afuera no parece que esté pasando absolutamente nada. Y lo más difícil de ese espacio no es la incertidumbre, es la imposibilidad de explicarlo, porque cuando intentas ponerlo en palabras, suena como excusa, suena como justificación, suena como falta de resultados. Y en una cultura donde el valor se mide en resultados visibles, eso pesa mucho. Entonces empiezas a hacer algo muy humano. Empiezas a cuestionarte, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Ya debería estar en otro lugar? ¿Ya debería tener algo más sólido, más claro, más definido ahora? Y poco a poco, casi sin darte cuenta, dejas de cuestionar el proceso y empiezas a cuestionarte a ti. Si eres suficiente bueno, si tomaste malas decisiones, si en algún punto te desviaste o peor, si alguna vez tuviste algo y lo perdiste. Esa sensación muy específica de perdí la magia, perdí la chispa. Hoy quiero hablar de eso, pero no desde el lugar obvio, no desde confía en el proceso, todo pasa por algo, sino desde algo mucho más incómodo y algo más real. La idea de que hay periodos en la vida donde sí estás avanzando, pero el avance es invisible. Y si no entiendes eso, puedes abandonar justo cuando más estabas construyendo. La latencia no es fracaso, es el tipo de progreso que no sabe venderse y tal vez es el más importante. Yo crecí con una idea bastante estructurada de lo que significaba hacer las cosas bien. No era una idea explícita, nadie se sentó conmigo a explicarla, pero estaba ahí. Se sentía en las conversaciones, en las decisiones de los adultos, en la forma en que se hablaba del éxito. Era algo así como primero estudias, te preparas, construyes una carrera y eventualmente te conviertes en alguien. Había una secuencia y la secuencia era importante. No era solo lo que hacías, era el orden en cómo lo hacías. Y dentro de esa lógica había una idea muy normalizada. Si tienes que trabajar gratis, hazlo, porque es experiencia, estás construyendo tu hoja de vida, pero porque todo suma y yo creí eso. No de forma ingenua, sino de forma disciplinada. Entonces yo seguí el plan. Estudié, me preparé, terminé, pero hay algo curioso que nunca encajó. Yo nunca tuve un trabajo de verano. Nunca trabajé mientras estaba en la universidad y no era porque no quisiera o porque no lo necesitara, no era por falta de ganas, simplemente nunca pasó. Sí se pasaron hojas de vida, pero nunca me llamaron. Nadie ofrecía nada. Y eso parecía pequeño, pero no lo es, porque mientras otras personas empezaban a acumular experiencia visible, yo estaba acumulando otra cosa. Algo silencioso, difícil de medir, difícil de explicar, potencial. Que es una palabra muy bonita hasta que tienes que competir con alguien que tiene experiencia. En estudios sobre transición universidad-trabajo se ha observado que la percepción de empleabilidad no depende únicamente de las habilidades reales, sino de señales visibles de experiencia previa. La famosa broma colombiana. Acabas de salir de la universidad y te piden 10 años de experiencia ya en tu currículo.
Pero si uno tiene mucha experiencia y no tiene título, también es un problema. Entonces uno no sabe cómo medir eso. Es decir, no es solo lo que sabes, es lo que puedes mostrar. Y ahí empieza una primera fractura, porque tú puedes estar desarrollando capacidades reales, pero si no son visibles, no existe el mercado. Y ese desfase es una forma temprana de latencia. Aunque en ese momento no lo llamas así, solo sientes que vas un poco fuera de ritmo. Ya en los últimos años de universidad empezaron a aparecer oportunidades. No eran exactamente las que yo hubiera imaginado o las que quería, no eran corporativas, no eran estructuradas, eran en recreación, campamentos, actividades con niños, adultos, espacios donde básicamente tienes que estar al frente, animar, sostener energía, hacer que la gente se divierta y yo no soy esa persona. No soy la que naturalmente quiere estar en la primera fila, no era el payaso del salón, no soy la que disfruta ser el centro de atención, no soy la que encuentra la energía en hacer reír a un grupo, pero eso era lo que había y yo no lo peleé y eso es importante porque muchas veces creemos que el camino se construye eligiendo perfectamente, pero en realidad muchas veces se construye aceptando imperfectamente. Es lo que hay. Te metes, aprendes y en medio de eso empiezas a notar cosas. Yo noté algo muy específico. No me emocionaba ejecutar las actividades, ser la persona enfrente, no me emocionaba estar al frente. Lo que me emocionaba era planear, era diseñar, estructurar, pensar cómo debía funcionar todo, cómo se movía la energía, cómo se organizaban los tiempos, cómo se sostenía la experiencia. Y ahí había algo muy claro. Y lo curioso es que eso no siempre es lo que el contexto está buscando. El contexto quería ejecutores. Yo estaba descubriendo que era más diseñadora que ejecutora. Y cuando esas dos cosas no coinciden, tienes que encontrar espacios donde sí coincidan. Y poco a poco aparecieron. Empecé a tener oportunidades de planear, de liderar desde atrás, de organizar y por primera vez sentí algo muy específico, que lo que yo era y quería tenía lugar. Y eso lo cambia todo. Y entonces aparecieron los cruceros, mi gran oportunidad, esas oportunidades que uno dice que no existen, especialmente porque en Bogotá no hay mar. O sea, para mí el crucero estaba más relacionado con The Love Boat o películas. Y cuando a mí me mencionan que existe la oportunidad de trabajar en cruceros, yo pensé que eso era algo terrible. Me imaginaba pelando papas todo el día. Pero bueno, la vida le enseña a uno las cosas diferentemente y en ese momento dices, bueno, ok, estoy ganando en la vida, tengo trabajo. Todo lo anterior tenía sentido porque me trajo aquí. Y durante un tiempo fue verdad. Había estructura, había movimiento, una narrativa clara y algo más importante, tenía de una manera validación, porque no es solo lo que haces, es como el entorno responde a lo que haces. Y cuando el entorno responde bien, todo se siente alineado. Pero hay algo que no se dice mucho, que a veces puedes lograrlo y aún así no sostenerlo. Y un año y medio después renuncié. Realmente estaba deprimida. No fue algo dramático, no fue una caída espectacular, no. Fue algo más silencioso, más progresivo. Pero a partir de ese momento en que dejé mi gran oportunidad, las cosas empezaron a no salir. No conseguía trabajo de la misma manera y eso no era normal para mí. Yo siempre encontraba algo, siempre. Y cuando ese patrón se rompe, no solo se rompe el presente, se rompe tu narrativa sobre ti mismo. Y ahí empieza algo peligroso, porque no solo estás lidiando con la realidad externa, estás reconstruyendo tu identidad interna. Sigo siendo buena en esto, realmente alguna vez lo fui, fue suerte, se acabó. ¿Perdí la magia? La teoría de la identidad profesional sugiere que cuando las señales externas de competencia desaparecen, actitud, trabajo, reconocimiento, estabilidad, el cerebro entra en un proceso de reevaluación que puede sentirse como pérdida de capacidad, aunque las habilidades sigan intactas. Y eso es lo que pasa. No pierdes lo que sabes hacer, pierdes el contexto que lo confirma. Y en ese contexto todo se vuelve incierto. En ese momento volví a casa, volví a Bogotá y algo sobre volver a un lugar conocido cuando tú ya no eres la misma persona es profundamente desorientador, porque el lugar se siente igual, pero tú ya no encajas igual. Y eso crea una fricción silenciosa. Me tomó casi un año, más de un año conseguir un trabajo estable, de nuevo, un año. Y quiero que nos detengamos ahí un momento porque decirlo es fácil, pero vivirlo es otra cosa. Un año no es solo tiempo,
es acumulación, es despertarte cada día con la misma pregunta y ¿ahora qué? Es ver cómo pasan las semanas y no tener concreto nada, no tener nada que mostrar, es tener conversaciones donde siempre dices estoy en proceso, que es una frase elegante para decir que no sé qué está pasando. Investigaciones sobre desempleo prolongado muestran que después de 6 meses el impacto psicológico no solo viene de la falta de ingresos, sino de la erosión del sentido del progreso. El cerebro necesita evidencia de avance. Sin ella empieza a reinterpretar la realidad como estancamiento. Y eso es lo que pasa. No es solo que no tengas trabajo, es que no tienes evidencia. Y sin evidencia la mente empieza a llenar los espacios con duda, con comparaciones, con historias, con culpa quizás. Historias que no necesariamente sean verdad, pero se sienten como si lo fueran. Yo terminé trabajando como profesora de inglés en prekinder y aquí hay algo complejo porque sí me gustaba de alguna manera, aprendí a querer el trabajo, había momentos genuinos, momentos divertidos, bonitos, pero no era lo mío. Realmente funcionaba, pero no encajaba y eso es una distinción difícil porque desde afuera todo parece correcto. Tú tienes trabajo, estás estable, estás haciendo algo o lo que toca, pero por dentro hay una leve incomodidad constante, como usar zapatos que no son de tu talla. No es dolor insoportable, pero tampoco es algo que se pueda ignorar. Y cuando estás en ese lugar, hay una tentación muy fuerte de convencerte de que eso es suficiente, porque cuestionarlo implica riesgo. Y cuando ya vienes de inestabilidad, el riesgo pesa más. Entonces te quedas un rato más hasta que algo se mueve. Luego me apareció otra oportunidad para trabajar también enseñando en otra ciudad, 6 meses como principio, algo no muy estable, aquí empezaba a aparecer un patrón, pero no es obvio al principio. Movimiento, cambiar, intentar, irte. Porque moverte se siente como avanzar, aunque no siempre lo sea. Y eso es delicado porque el movimiento puede ser estrategia o puede ser evasión. Y a veces son las dos al tiempo. En psicología conductual se ha observado que las decisiones de cambio frecuente pueden generar una sensación de control, incluso cuando el resultado objetivo no mejora. Es decir, cambiar puede aliviar la ansiedad, y es cierto, sin necesariamente resolverla. Y eso explica mucho, porque cuando no tienes claridad, hacer algo se siente mejor que quedarte quieto, aunque ese algo no tenga dirección clara. Entonces tomé una decisión. Como el trabajo realmente probó ser no estable, me di un sabático. Algo sofisticado para la situación económica del momento. Mi primer viaje de vacaciones al extranjero. Y aquí hay algo interesante porque desde afuera eso se puede ver como pausa, como desconexión, como no estás haciendo nada. Pero desde adentro es otra cosa. Es espacio, espacio mental, emocional, espacio para salir del ruido. Y a veces eso es lo más productivo que puedes hacer, aunque no tenga métricas. Al final de ese sabático, cuando volví, tomé otra decisión. Decidí que enseñar era eso, lo que tenía que ser, mi camino, mi estructura, mi respuesta. Pero cuando no tienes claridad, eliges lo que al menos tiene forma. Y enseñar tenía forma. Por cuestiones de la vida, esas vacaciones empezaron en Tailandia y terminaron en Turquía. Yo me enamoré del país. No fue solo el lugar, fue lo que representaba, era cambio, era posibilidad, era otra versión de vida. A mí me trató muy bien el país y decidí algo con mucha claridad. Yo quiero trabajar allá, yo me quiero mudar a Turquía y cuando uno toma ese tipo de decisiones, todo se organiza alrededor de ella. Tiene sentido, narrativa, dirección, pero la realidad no siempre respeta la narrativa. Ahora las cosas son más fáciles, se pueden tramitar los papeles sin salir del país, pero en ese momento, estamos hablando de 2015, me dijeron que tenía que volver a casa, que los papeles debían tramitarse desde el lugar de origen y me devolví. Los papeles de la visa tardaron meses. Y ese tiempo es peligroso porque es un tiempo suspendido, no sabes dónde estás realmente, pero tampoco estás donde quieres estar. Y ahí vuelve la latencia. Pero no la llamas así, la llamas retraso, problema, frustración. Y en ese espacio vuelven cosas viejas. En mi caso fueron los cruceros, lo que se fue. Y un día vi un anuncio, buscaban Youth Counselors. Apliqué por aplicar y fue inmediato. Eso también fue interesante porque después de meses de espera, algo ocurre rápido y lo rápido se siente correcto, aunque no siempre lo sea. Me dieron a elegir qué quería, con quién quería trabajar, si quería trabajar con adultos o con niños. Yo elegí adultos porque ya había pasado por mucho tiempo
de niños, quería cambio y rechacé el trabajo de enseñanza. Sí, sin sobrepensarlo demasiado. Y aquí hay algo importante, no todas las decisiones que cambian tu vida son decisiones perfectamente racionales. A veces son mezclas. Intuición, cansancio, necesidad de movimiento, y eso también es válido. Yo trabajé más de 8 años en cruceros, con una pausa durante la pandemia, pero no fue como la primera vez de mi gran oportunidad, para nada. Era con menos paga, más trabajo, más presión y algo más pelea. Literal. Tenía que pelear por mi lugar, por mi posición, por mi valor, por lo que sabía y eso cansa. No de inmediato, pero acumulativamente al final de cada contrato me decía primero y último, no vuelvo, pero siempre volvía porque aparecía algo, un itinerario nuevo, un rol distinto, una oportunidad que no era fácil de rechazar, cuando uno trabaja en cruceros, especialmente en grandes navieras, digámoslo así, compañías de cruceros, ellas tienen acceso a muchas partes del mundo y el poder visitar estas partes del mundo sin pagar prácticamente, porque pues sí, uno paga con el trabajo, pero sin poder pagar y poder tener la oportunidad de salir y verlos, eso no tiene precio, ninguno. Me acuerdo que esta oportunidad donde me pagaban la mitad de lo que yo estaba acostumbrada en mi primera oportunidad fue en Europa. Jamás había ido a Europa, acaban de quitar la visa para los colombianos, entonces fue emoción, fue algo nuevo, sí, sabía lo que me estaba metiendo, me estaban pagando la mitad, pero compensaba. Saber que voy a conocer Europa compensaba. Y cada vez que yo decía no vuelvo más, si me ofrecía, no sé, Islandia, compensaba. Me ofrecían Dubái, compensaba. Entonces el cerebro humano responde fuertemente a la novedad, como lo decía antes, combinada con recompensa. De nuevo, potencial. Esto activa circuitos de dopamina que hacen que opciones inciertas pero emocionantes se sientan más atractivas que opciones estables. Y eso explica mucho porque no era solo el trabajo, era el estímulo, era cambio, itinerarios, países, era otra vida posible. Y cuando tu vida se siente en transición constante, tú no lo piensas. Durante la pandemia todo se detuvo. Todos lo sabemos, y cuando algo se detiene, te quedas contigo. Yo intenté construir una vida fuera de los barcos, no funcionó, y aquí hay una sensación muy específica. Me empezaron a ofrecer trabajos, pero eran trabajos muy por debajo de mi nivel. Y no es arrogancia, no es ego, es un reconocimiento interno, porque uno sabe lo que puede hacer, pero el entorno no me está viendo igual. Y eso genera una desconexión muy particular, como si estuvieras un poco mal traducida. No es que no tengas valor, es que no lo están leyendo correctamente. Y eso desespera, porque no sabes si insistir o adaptarte y ninguna opción se siente bien. Entonces vuelves porque es lo que hay. Pero como siempre los cambios fueron una constante y después de intentarlo sin éxito tuve que tomar otros caminos. Y en esas apareció otra oportunidad en Turquía y esta vez se veía distinta, la verdad. Más fácil, más clara, más posible. Podían hacer los papeles cuando llegara al lugar, ya estando allá, había apoyo, me ayudaron a conseguir un hogar, un apartamento y no cualquier apartamento, era un apartamento con una vista fabulosa y eso importa porque cuando algo se ve muy bien es más fácil creer que también va a salir bien. Entonces hice algo que viéndolo en retrospectiva tiene mucho sentido. Yo invertí todo, el poco dinero que tenía, el dinero que me prestó mi mamá porque lo mío no alcanzaba, pero cuando llegué empezó la realidad. El 70% del dinero que tenía se gastó en el depósito del apartamento y eso ya es una señal. Pero en el momento pues uno no lo siente así porque uno está comprometido y cuando uno está comprometido pues quiere que funcione, ¿no? Segundo, el trabajo no empezaba por papeles. De nuevo, pasó ya un mes y no empezaba el trabajo, tampoco habían ingresos y aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad, porque una cosa es decir, confía en el proceso y otra cosa es no tener dinero para pagar la renta. Y el cuerpo lo siente. No como idea, sino como urgencia, un tipo de estrés muy específico. No es ansiedad abstracta, es literalmente supervivencia y aquí no hay espacio para narrativa bonita. Hay decisiones. Me habían ofrecido de nuevo embarcar y era dinero seguro y podía pagar lo que debía y cuando llegó la fecha de embarque no lo pensé. Yo me fui porque necesitaba el dinero. De verdad necesitaba estabilidad, necesitaba salir del hueco en el que estaba. Así que volví a los cruceros, pero esta vez no era lo mismo. Ya no había idealización, había intención, tenía deudas, tenía presión, tenía una meta, necesitaba construir algo, no solo sobrevivir. Y el primer contrato fue bonito, fue bueno, fue durísimo, trabajé muchísimo, pero avancé. Pagué deudas, recuperé aire,
Y eso importa porque a veces no se trata de amar lo que haces, se trata de estabilizarte. Y eso también es progreso, aunque no sea emocionante. El segundo contrato fue lo opuesto, fue un infierno. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque creemos que si algo mejora, debería seguir mejorando, pero la realidad no funciona así. A veces mejora y luego empeora. Y eso no significa que todo se perdió, significa que el proceso no es lineal. Modelos de desarrollo profesional no lineal muestran que los avances significativos suelen venir precedidos por periodos de regresión aparente. Es decir, lo que parece retroceso muchas veces es reorganización, pero cuando estás dentro no se siente así. Se siente como un error. Y aquí es donde todo cambia porque ya no era solo el trabajo, era también yo. Algo en mí ya no estaba funcionando igual. La presión se sentía distinta, el desgaste era más rápido, la paciencia más corta, mi mente ya no estaba ahí. Y eso es peligroso porque puedes seguir físicamente en un lugar, pero mentalmente ya saliste. Terminé el contrato con esfuerzo y la verdad pensé que ahora sí la historia de amor entre los cruceros y yo llegaba a su final. Pero de nuevo me ofrecieron otra oportunidad. Un trabajo que prometía beneficios, dinero, estabilidad y yo lo tomé a ciegas. Ese contrato realmente testeó todo de mí, también me dio mucha felicidad, pero seguía con la sensación de que debía parar en algún momento y muy pronto. No me fue mal, igualmente lo terminé, no me fue para nada mal. De hecho, me ofrecieron más responsabilidad y fue muy grato ver que pues lo que estaba haciendo pagó frutos de una manera u otra. Y llegó el siguiente contrato. Realmente el impulso no me duró. Lo dejé después de una semana. 12 días para ser exacta. Lloraba todos los días. Y eso no era yo, o al menos no era la versión que yo conocía. Y ahí apareció una pregunta incómoda. ¿Qué me pasó? ¿Cómo pasé de sostener esto por años a no poder sostenerlo ni por una semana? El burnout no es simplemente cansancio acumulado. Es una ruptura entre el sistema de recompensa interno y la actividad que realizas. Lo que antes te daba energía deja de hacerlo. Y cuando eso pasa, no es que pierdas habilidades, pierdes acceso a ellas. Y eso desorienta profundamente. Volví a Colombia con una intención muy clara: construir una vida estable. Encontré trabajo relativamente rápido en Tocancipá, a las afueras de Bogotá, con buen salario, es un buen lugar, pero en medio de la nada, y era una oportunidad que significaba estructura, lo que se supone que quieres. 4 meses después renuncié, estaba agotada, depresiva, tenía sobrecarga, y desde afuera eso se ve mal, se ve inestable, se ve impulsivo, se ve problemático, pero desde adentro era necesario, era supervivencia, literalmente. Así que volví a embarcar, porque parecía la mejor opción para el futuro, y desde el día 1 todo salió mal. La aerolínea perdió mis maletas, las dos. La reserva del hotel había sido cancelada y tuve que pagarme mi propio bolsillo. Tenía realmente muy poco dinero y el nuevo rol fue decepcionante. Y aún así lo terminé, con esfuerzo y mucha ayuda moral. Y aquí hay algo sutil. Desde afuera parece el mismo patrón, pero no lo es porque tú no eres la misma persona repitiéndolo. Estás viendo cosas distintas, sintiendo distinto, entendiendo distinto y eso cambia todo. Volví a Bogotá otra vez, 4 meses para conseguir trabajo otra vez y algo no funcionó de nuevo. Pero esta vez era algo distinto, no afuera, pero adentro. Yo estaba distinta porque empecé a notar algo. Cada cosa que no funcionó trajo algo. Un viaje increíble, conocí a mi esposo, pude ahorrar, momentos que no estaban en el plan, pero eran valiosos. Y eso cambia la lectura, porque dejamos de ver las cosas como fallas y empezamos a verlas como puentes, no destinos, puentes. Y los puentes no están diseñados para que te quedes. Están diseñados para que cruces y a veces son incómodos, son inestables, confusos, pero necesarios. La latencia existe en muchos sistemas, en biología, tecnología, aprendizaje. Es el tiempo entre una acción y su efecto visible y lo importante no es solo que exista, es que es necesaria porque hay procesos que no pueden ser inmediatos, procesos que requieren acumulación, integración, reorganización y eso toma tiempo. Pero como no se ve, asumimos que no está pasando nada y ahí está el error. En neurociencia, el aprendizaje complejo implica periodos de consolidación, donde no hay mejora visible en desempeño, pero sí reorganización interna del sistema. Es decir, mejoras invisibles preceden mejoras visibles y eso aplica a la vida. No todo lo que construyes se ve de inmediato,
pero eso no significa que no está ocurriendo. Vivimos en una cultura obsesionada con el tiempo, con edades, con hitos, con ya deberías, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, como si la vida tuviera un guión único. Y si no lo sigue, se siente como un error. Pero ese guión realmente no es universal, es construido y muchas veces arbitrario, pero igual lo internalizamos. Y cuando nuestra vida no coincide, sentimos que estamos fallando, cuando en realidad tal vez solo estamos en latencia. Hoy no tengo una historia perfecta para nada, no tengo una línea recta, no tengo una narrativa limpia, no puedo resumir mi carrera en 3 logros claros, pero sí puedo hacer algo. Todo lo que parecía perdido, todo el tiempo que parecía perdida era preparación. Todo lo que parecía atraso era tiempo invisible trabajando. Todo lo que no funcionó me movió y ese movimiento sí importó, porque no todo progreso es visible y no todo lo visible es progreso. La latencia no es cómoda, no es clara, no es explicable, no es algo que puedas poner en una hoja de vida, pero es real y muchas veces es necesaria. Entonces, si estás en un momento donde no puedes mostrar resultados claros, pero sabes que te estás moviendo, que estás intentando, que estás sosteniendo algo difícil, tal vez no estás fallando, tal vez estás en latencia. Y eso, aunque no se vea, también es proceso. Y tal vez, solo tal vez, no estás tarde. Hasta la próxima. Chao. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de esto resonó, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Encuéntranos en Spotify, busca Cosecha Salvaje, el link está en la descripción. Nos vemos en la cosecha.